Autos y motos, la ausencia total de intereses propios. Esto, increíble, italiana, pero ojo, que no engañemos al público. Autos por afuera, autos por adentro, carburadores, tanques de nafta y mucho más. Un whisky nacional por excelencia. Es un dedito. Autos y motos, todo lo que no estás haciendo mientras miras este programa. ¡Vení! ¿Betito? Se me fue. Autos que pasan a otros autos y llegan primero. Y otros autos que llegan muchísimo después. ¡Claro que sí! Autos. Y no te olvides que también tenemos motos. Es maravilloso. Y el bajón posterior es durísimo. autosymotos@hotmail.com.uy. ¡Anotate! ¡Mándanos un mail! Este programa contiene imágenes que pueden afectar sensibilidades, generar vómitos, pérdida del equilibrio, atrofia muscular progresiva y nadie debería mirarlo. Gracias Susana, gracias Ernesto. Buenas noches para todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Venimos muy cargados de información, así que nos metemos de lleno con las noticias para acercarles lo que importa. Emergencia. El virus asesino contraataca y se expande furiosamente por la ciudad de Montevideo. Se exhorta a la población, por favor, tomar estrictas medidas de urgencia, que estaremos informando en el correr del programa, a más tardar el martes o miércoles de la semana entrante. Misterio. Barrio Reducto. Un asesinato. Una biblioteca. Un candelabro. Un coronel. Mostaza. Dolor, tragedia y muerte. Es el nuevo álbum de Jessica Flowers que se estará presentando en vivo durante este mes. Entradas a la venta en la web. Los tiempos cambiaron. No busques tu media naranja. Encontrá tu media amarilla, roja, verde y de todos los colores. Medias Dinamita. Una explosión de colores para tus pies. Tengo el enorme placer de tener al especialista Benavides para que nos cuente todo sobre la realidad económica de nuestro país. Hola Benavides, ¿cómo estás? Muy bien, Raquel. ¿Y tú? Me alegro mucho por vos. Yo estoy muy bien. Veo que te pusiste unas medias Dinamita espectaculares, estilo soquete. Sí, más cómodos. Y veo que estás probando una propuesta bien canchera con una de cada. ¿Una de qué? Una de cada color, Benavides. No, pero si las dos son amarillas. Claramente son dos tonos de amarillo distintos. No, son iguales. Y a no ser que el lavarropas me esté distinguiendo. ¿Cómo está la economía, Benavides? Ah, la economía, sí. Bien, economía. Como podemos ver... ¡Pero qué alegría! ¡Qué alegría, Raquel! Esta es la estadística que nos envía el SOS, Sistema de Organización Salarial. Y como podemos ver, se va para arriba el incremento, claro que sí, del salario real del uruguayo. A pesar de los momentos crudos que estuvimos viviendo, tenemos y estamos de para bien. Claro. Bueno, como venía explicando perfectamente acá, se puede ver el incremento de la disminución salarial. Pero atención, porque acá se forma esta curvita que podemos ver acá. Bueno, en realidad es un encuentro que se produce con el PBI, que es este que tenemos acá. Se colacionan, hace que pulule lo que finalmente necesitamos de salir y encontrarnos. Siempre muy claro, Benavides. Muchas gracias. La economía siempre arriba, siempre up, como las medias boom boom up, te levantan lo que no tenés. En Parque Capurro se acaba de jugar el partido entre Villa Española y Club Atlético Phoenix por la 45ª fecha del torneo intermedio. ¿Vamos directo para allá? Núñez, arrancaron bien el primer tiempo, el segundo tiempo se les hizo cuesta arriba. ¿Cuál es tu análisis?
yo creo que... Sí, creo que los comienzos pueden ser vistos como un progreso significativo, pero no tienen demasiado valor si no son acompañados de otras acciones, ¿no? Sin ir más lejos, el círculo que nos contiene ahora, el principio y el final se confunden. Realmente no creo que exista algo permanente a excepción del cambio. Nunca alcanzamos la verdad, pero tampoco estamos del todo alejados de ella, ¿no? Bien, bien. Núñez, fue un partido chivo. Ganaron con un gol en la hora. ¿Fue justo el resultado? Los árboles crecen y se secan. Las rocas son erosionadas por la incansable danza de las olas. Tanto el bien como la justicia son válidos y perfectos en todas partes, independientemente del contexto, ¿no? Yo creo que la vida es demasiado compleja como para crear una moralidad ética universal. Muchas veces creemos que percibimos el mundo tal cual es, pero ¿realmente es así? Me cabe ahora preguntarle a usted, ¿cuál es el mejor sistema moral para distinguir entre bien y el mal? ¿Realmente existe la justicia? ¿Existe la verdad? Y yo creo que la verdad fue un lindo partido. Se trabajó para eso en la semana y se vio en la cancha que eso es importante, ¿no? Hay que ir paso a paso, siempre con ilusión, con ganas. Y ahora descansar y pensar en el siguiente partido, que es importante para la lucha por el descenso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Ahora sí, la noticia central que tiene al país entero en vilo. Ballenas asesinas en Playa Ramírez. Se han cobrado la vida de 3 ciudadanos que paseaban tranquilamente por la rambla del Parque Rodó. Nuevamente parece que la naturaleza se ensaña en complicarle la vida a los seres humanos. Vamos con Victorio al lugar de los hechos. Victorio, ¿me podés escuchar? Victorio, ¿estás bien? Victorio, ¿me podés escuchar? Buenas Bien, noches, contanos Raquel. un La poco verdad que estamos viviendo... ¿Cómo se está viviendo? Estamos viviendo momentos de mucha desesperación, Victorio, de mucho dramatismo. ¿Cómo? Raquel. Sí. ¿Qué? De mucho dramatismo. Sí. How do you... Don't horse estamos... danger. How sponsor. Godín. Down. Sí. Victor, bueno. No, estamos... Free. Messi. Willy, No, estamos viviendo... Estamos... sí, no. Bueno, sí, Bruce, Victorio, callate, déjame hablar. Contanos un poco, Victorio, cómo se está viviendo el minuto a minuto ahí en el lugar de los hechos. La verdad que las ballenas se están acercando, cada vez son más y cada vez con más fuerza. La verdad que estamos viviendo, reina el caos, la desesperación, estamos viviendo momentos de mucha tensión. Los testimonios de las personas son realmente aterradores. La verdad que ahora ya... disculpame, ¿puedes bajar un poquito la música? Que estoy en un móvil en vivo, ¿viste? Televisión Verdad, colegas arriesgando su vida para darnos las noticias de primera mano. Estaremos atentos a las novedades y esperemos cuanto antes estar surfando en las playas de Montevideo. Pero no todo está tan mal, ¿verdad, Benavides? Gracias por haberte quedado acá todo el tiempo. Se viene la parte distendida del programa. Se viene el segmento del clima con Fernanda. ¡Fernanda! Presenta el clima, ella es Fernanda, la que aconseja que te pongas medias largas. Buenas noches, Fer. Buenas noches, Raquel. ¿Medias negras hoy, Fer? ¿Quién se murió? No se murió nadie. Bueno, Fer, contanos un poco cómo viene el finde, medias largas, medias cortas, soquetito, ¿cómo viene? Bueno, las máximas previstas. Y a ver si lo evocamos este finde, ¿no? Porque siguiendo tu consejo, el fin de semana pasado me alquilé un bungalow en Playa Verde y no paró de llover. Todo el mundo encerrado acordándose de Fernanda. Pero seguí. Bueno, las máximas previstas para... Patético.
¿Sabes qué, Raquel? Estoy recontra podrida. ¿Qué se piensan? ¿Que mi trabajo es un chiste? ¡Ah! ¡Que las medias! ¡Que las medias! Bueno, ¿Qué Fer, soy la idea yo? es distendernos un poco sobre el final del programa. No. Déjame hablar. ¿A dónde hablo? Ahí tengo un doctorado en Londres. Trabajo en investigación hace más de 10 años. Soy la encargada de la división C del Instituto Meteorológico del LATU. Y la gente me ve por la calle y lo único que me dice es: ¡ay, Fer! ¿Qué medias me pongo mañana? Me cagaste el fin de semana, Fer. Bueno, por Fer, tu culpa la me gente separé. necesita saber. Tiene derecho. Fer las bolas. Fernanda Espinosa Espina soy. Hija de José Luis Espinosa y Mirta Espina, que en paz descanse. ¿Y saben una cosa? ¿Saben una cosa? Son diversos los factores que provocan las precipitaciones. Si una masa de aire cálida que proviene del norte choca contra una masa de aire fría que proviene del sur. Fer. Yo no tengo Vení la para acá, culpa de que Benavides. justo llueva ese fin de semana. Señor director, ¿quién auspicia el segmento del clima? Pour atteindre nos rêves, il faut commencer par les chercher au fond de nous-mêmes. Le coco vin Josette. Suivre un instinct. Miguelete y Acevedo Díaz. Muy bien, hasta acá las noticias de hoy. Nos reencontraremos la semana próxima para descalzarnos, pisar firme y hacer lo que más nos gusta. Verdad a medias.